13,9 metros sobre segundo versori por el tiempo del camión. Y acá tenemos la otra ecuación horaria. ¿Qué hacemos para resolver gráficamente? Agarramos cada una de las ecuaciones horarias, nos armamos la tablita, acá ponemos la posición de A en función del tiempo de A, y acá es una ecuación cuadrática, le vamos a tener que dar varios puntos, ¿sí? Y nos va dando las posiciones y nosotros podemos graficar. Lo que yo les aconsejo es que cuando tengan que resolver ejercicios de encuentro, primero saquen cuál es el tiempo de encuentro y después yo les voy a hacer como una breve explicación de cómo pueden graficar, dependiendo de cuál es el tiempo de encuentro que ustedes les haya dado. Pues acuérdense que yo les dije, no grafiquen con el tiempo de encuentro que ustedes hayan, grafiquen con otros valores. Así que ahora primero vamos a calcular el tiempo de encuentro y después vamos a ver cómo lo podemos graficar. Bueno, entonces, ahora nosotros tenemos que plantear cuáles son las condiciones de encuentro, porque es eso lo que estamos buscando. Las condiciones de encuentro es que para una posición determinada del camión, debería darse la condición de que sea la misma posición del auto, y eso es lo que nosotros llamamos posición de encuentro en un tiempo de encuentro. No solamente tiene que estar en la misma posición, los que tienen que estar en el mismo momento en esa posición. Entonces, el tiempo del camión tiene que ser igual al tiempo del auto, tiene que ser igual al que nosotros llamamos tiempo de encuentro. Estas son las condiciones del encuentro y que tienen que estar también planteadas. A partir de ahí empiezan a plantear el encuentro. Bueno, vamos entonces a igualar las ecuaciones. Tenemos 13,9 metros sobre segundo versori. Tiene que ser igual a, era 1,25 metros sobre segundos al cuadrado por, acá me faltó el tiempo. Por tiempo de encuentro es igual a 1,25 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de encuentro. Cuenta si vienen bien es fijarse acá en la primera ecuación, en esta por ejemplo, dicen, yo acá tengo un tiempo que está en segundos y abajo tengo la unidad segundos, bueno, se me van a cancelar, entonces me va a dar a conexión en inestable. Los ¿Me están versores escuchando también, bien? ¿no? Los versores también se simplifican, ¿verdad? Sí, los versores, acá me estoy olvidando un versor, ahí. Los versores ya se pueden simplificar, ¿sí? Porque están de ambos lados, entonces, si yo lo que estoy buscando es un tiempo de encuentro, el tiempo es una magnitud escalar, o sea que en el tiempo, cuando me dé a mí, me va a dar un valor, me va a dar una unidad y ya no me tiene que dar un versor. Entonces, bueno, los versores sí se cancelan. Y ahora acá lo que hacemos es armar la ecuación... Uy, chique todo. ¿Qué hice? Ahí estamos. Lo que hacemos acá es armarnos nuestra ecuación cuadrática y pasamos, por ejemplo, esto hacia un lado, o podemos pasar la aceleración hacia el otro, eso es indistinto. De un lado me tiene que quedar 0 y del otro lado me tiene que quedar toda la ecuación. Una vez que tienen esto, ustedes hacen la resolvente, lo hacen con la calculadora, lo hacen a mano, como ustedes quieran, y acá les van a dar, si es una ecuación cuadrática, les tienen que dar dos valores de tiempo de encuentro. En este caso, uno de los valores del tiempo de encuentro les da 0 segundos, y en el otro caso, yo lo tengo sacado acá, les da aproximadamente era 11,12 segundos, 11, una cosa así. Nos quedamos con Profe, este tiempo, sí. Sí. ¿es necesario poner todo el desarrollo de la cuadrática?
No, no es necesario. Es Eh, necesario que llegues hasta acá. Esto tiene que estar, ¿sí? Ah, profe, pará, o si sea, podemos yo- resolverla, o sea, podemos hacerla resolvente y directamente poner los resultados y no escribir cómo hicimos para llegar hasta eso. Hasta esto que te estoy escribiendo acá tiene que estar. Sí, pero me refiero a ¿Cuál es toda la la ecuación ecuación cuadrática? de resolvente, me No, toda refiero. la ecuación cuadrática, toda la ecuación de la resolvente no hace falta que la pongas. profe, por ejemplo, No. entonces, si tenemos esa ecuación antes de hacerla resolvente, ¿no? Ya con sacar dos flechitas y con esos dos resultados se sobreentiende que ya hicimos el resolvente, que son esos dos resultados distintos. Sí, 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 sí. Perfecto. Ya está bien. Profe, Sí, acá porque los dos móviles salen al mismo tiempo, pero en los casos que uno sale antes que el otro, cuando sí. vos igualás los tiempos de encuentro, ¿esa resta que se hace del tiempo y tipo de la diferencia de tiempo se aplica a los dos tiempos o solo a uno? Y no, solo el móvil que salió antes o después. Ah, ok. ¿Sí? A vos, acordate que si vos tenés uno, miren que voy a hacer un paréntesis acá. Si vos tenés, acordate que tenías un móvil, por ejemplo, que te decía, no sé, te quedaba nosotros habíamos hecho un ejercicio así que ponerle tenías la velocidad del móvil por un tiempo menos un tiempo inicial que era distinto de 0. Entonces vos acá tenías que hacer la distributiva de este por este y de este por este, ¿sí? Aplicado solamente al móvil que sale después. El móvil que sale en el momento 0 no hace falta que le apliques nada, ¿sí? Solamente vos andás guiándote por lo que pusiste en la ecuación. Bueno, esto lo voy a borrar. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos el tiempo de encuentro. ¿Qué hacemos con ese tiempo de encuentro? Podemos sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones que nosotros tenemos de posición, tanto en la del auto como en la del camión, y lo que vamos a tener es la posición de encuentro. Así que vamos a hacer la sustitución. Tenemos que, por ejemplo, era la posición del camión para el tiempo del encuentro que sacamos, va a ser igual a, era la posición del camión 13,9 metros sobre segundo versori por 11,12 segundos. Esto me da que la posición del camión para el tiempo de encuentro es más o menos 154,5 metros versori. Acá tengo la posición del camión en el tiempo de encuentro, que va a ser la misma posición del auto, porque se encuentra en la misma posición. Ahora, ¿es esto lo que me están preguntando a mí? ¿Qué es lo que les preguntan? ¿Cuál es la posición de encuentro? ¿Cuál es la distancia recorrida? ¿Cuál es la distancia? Me preguntan cuál es la distancia recorrida que tiene que recorrer el auto para alcanzar el camión. Bueno, entonces, ¿cuál es la distancia que recorre el auto hasta alcanzar el camión? 154 metros. 4,5 metros. Muy bien. Entonces, si ustedes cierran el ejercicio acá y creen que ya está bien, en realidad no está tan bien. Ustedes sacaron una posición de encuentro, pero es lo que estamos preguntando, no. Ustedes me tienen que poner, el auto recorre 154 metros hasta encontrarse con el camión. Esa es una sutil diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. La posición es una magnitud vectorial, porque es esa distancia en esa dirección y sentido. En cambio, la distancia recorrida es solamente una distancia en metros. Entonces ustedes tienen que hacer la aclaración, ¿sí? Como siempre digo, si ustedes llegaron hasta acá y si pudieron sacar un punto de encuentro y todo, el ejercicio no se les considera mal, pero si ustedes están ahí entre si el ejercicio está bien o mal, si ya se confundieron en alguna otra cosita, si no lo completaron mucho, si no pusieron bien el sistema de referencia, bueno, quizás no ayude mucho tampoco que no pongan la respuesta correcta. Y después preguntaba cuál era la velocidad del auto cuando alcanzaba el camión. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir a poner tenemos que ir a sacar la segunda ecuación horaria del
del auto, pues acuérdense que como es un MRV, tiene dos ecuaciones horarias, la velocidad del auto, en función del tiempo del auto, va a ser igual a la velocidad inicial. Profe, entonces con ese resultado podemos aclararlo por escrito, que fueron tan Sí, hasta sí, que alcance. sí, lo aclarás por escrito. Bueno, vamos a tener que la velocidad del auto para ese tiempo de encuentro es igual a la velocidad inicial del auto, que era 0. Entonces tenemos 2,5 metros sobre segundos al cuadrado versor I por el tiempo inicial es 0 y el tiempo que nosotros sacamos es 11,12 segundos. Este se cancela con este y me da en unidad de velocidad, que es metros sobre segundos, que tiene 27,8 metros sobre segundos versor I. Ahí está. ¿Cuál es la velocidad del auto cuando alcanza el camión? O sea que ven que si bien es un ejercicio de encuentro, que todo tendería a pensar que lo único que vamos a usar es la ecuación horaria de posición, también dentro del mismo ejercicio les ponemos por ahí que saquen la velocidad para que ustedes tengan en cuenta y tengan bien presente que tienen más de una ecuación horaria ese móvil. Y ahora lo que les quería aclarar con respecto a cómo graficar, ustedes tuvieron que el tiempo de encuentro era 11,12 segundos. Profe, Sí. el punto B veía la velocidad del auto cuando alcanzaba el camión. Sí. ¿No hay que hacer la distancia sobre el tiempo? 152 sobre 11. ¿Y pero qué estás haciendo ahí? ¿La velocidad del auto no sería? El desplazamiento sobre el tiempo. Sí, bueno, lo puedes hacer de esa manera también, pero lo que pasa que como no sé cuánto te terminó dando. Por empezar. 13,80 me. Porque vos en realidad lo que tenés es que vos estás hablando de una velocidad que es el desplazamiento sobre el tiempo, pero vos tenés no tenés una velocidad constante del auto, ¿sí? Entonces, ¿de qué velocidad estás hablando? Claro, ese ejemplo es cuando es una velocidad constante nada más, no para una serie. Cuando es una velocidad constante, vos podés sacarlo de esa manera. Cuando la velocidad no es constante, no, tenés que usar sí o sí la ecuación horaria que le corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos acá. Lo que les quería explicar yo era esto. Si ustedes tienen el tiempo de encuentro acá, que era este. Cuando van a graficar, yo les digo, no utilicen ese tiempo de encuentro. Pongan. ¿Ustedes con qué tiempos graficarían, por ejemplo? La posición del camión. 0. Si ustedes, claro, tienen que sacar. Pero bueno, Bueno, si vos la del camión le ponés, por ejemplo, como me dijeron ahí, 0, 1, 2. Graficamos, esto te va a dar una recta, ¿no? Entonces, el camión vos lo vas a poder graficar para 0, 1 y 2. Ahora, ¿dónde está la posición de encuentro? Que ustedes ya sacaron. En 0 y 11. La posición de encuentro en 0, claro, y en 11. O sea que ustedes saben que por acá, más o menos, va a estar la posición de encuentro. Cuando tengan que graficar la parábola, ¿qué valores van a utilizar para graficar? El auto. ¿Utilizarían 0, 1 y 2? No, porque no nos daría. Porque no alcanza. no, No Claro. alcanza. Entonces lo tendrían que graficar. Por ejemplo, yo les diría, no sé, pongan 0, 3, 9
12 o de 5 en 5, claro. Entonces fíjense acá, ya si yo grafico hasta 12, bueno, esto me tiene que dar acá, se va a cruzar, ¿no? Yo hice exactamente así, pero en las dos, para que se entienda, porque a ver, si yo hacía, por ejemplo, que si el tiempo no llegaba y no alcanzaba, yo nunca podía demostrar que había un punto como en el que se conectaban. Sí. Si no llegaba a ese tiempo, o lo superaba, por lo menos. Claro. Entonces, claro, sí o sí tenía que hacer de la segunda forma. Claro, es mejor que ustedes la recta lo hubieran graficado entre 0 y 12. Si ponen 0 y 12, la recta, grafican entre esos dos puntos y después cuando ustedes graficaban la parábola, directamente podían decir, bueno, hay un punto que es este donde se cruzan, ¿sí? Tienen que ustedes graficar y después darme la justificación de por qué se cruzan ahí. La justificación para el gráfico, ustedes no tienen que escribir nada, ¿eh? Nosotros vemos esa tablita y ya nos damos cuenta perfectamente si ustedes graficaron de la manera correcta. Y este gráfico que yo hago acá de una manera muy mala, porque no escribí bien en la pizarra, ustedes lo tienen que hacer un poquito más prolijito, ¿sí? Profe, o sea, ¿y las por qué? rectas, háganla con una regla. ¿Y por qué la Sí. segunda es una parábola y la primera es una recta? ¿Y por qué es eso? A ver, que lo estuvimos viendo la clase pasada. Porque una es cuadrática. MRU. Aceleración cuadrática. Porque el gráfico de aceleración es una parábola. Muy bien. No, el gráfico de la aceleración no es una parábola. No, tiene aceleración el vehículo. Ah, sí, sí. El Que uno como que no tiene. Esto es MRU. Es porque es una cuadrática. Claro, esto es MRU y esto es MRV. MRUV. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estuvimos viendo, Agustín, cuáles eran, mira, las condiciones de las ecuaciones. Vos tenés dos ecuaciones. Tenés la ecuación de la posición acá del camión, que es 13,9 metros sobre segundo por un tiempo solamente. O sea que eso te da una ecuación lineal. Vos multiplicás las X así como vienen. En el caso yo le digo las X porque ustedes en matemáticas están acostumbrados a las X. Y acá en la ecuación del auto es 1,25 metros segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Entonces, cuando vos tenés una cuadrática, cuando la vas a graficar es una parábola. Entonces, esas son eso es sí. Chequea por favor lo que vimos la clase pasada, porque en las presentaciones está bien, se ve un poco mejor que las ecuaciones son cuadráticas, estuvimos haciendo el análisis de cada uno de los gráficos también, así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a la hora de graficar, bueno, el gráfico, ustedes pueden hacer todo este desarrollo perfecto, y en el gráfico ustedes me ponen dos rectas, y yo digo, uy, moví todo, yo digo, no está bien lo que acaban de hacer, ¿sí? O sea, no entendieron en definitiva el concepto. Si ustedes están dibujando solamente... Profe, sí. Una pregunta. La tablita, en vez de hacer la tablita y pongo directamente los cálculos, ¿está bien o Sí, tengo que hacer así? No, está bien. ¿Pongo cálculo del gráfico y está bien eso? Sí, ¿O tengo que hacer la tablita? No, yo siempre les digo pongan la tabla porque si vos haces el cálculo y pones el resultado en la tabla, ya después, si te equivocaste en algún cálculo, no lo tenés que hacer, no, ya tenés toda la tablita ahí. O sea, como que es más sencillo, pones como los resultados en una tablita. Si vos querés poner todos los cálculos, vos ponés todo lo que a nosotros nos dé la pauta de dónde sacaste los valores, ¿sí? Lo de la tablita es una cuestión que yo siempre adopto. Gracias, profe. Claro, algo para hacerlo más organizado. ¿Sí? Claro, sí. Y porque también les ayuda a ustedes, sacan un valor, lo ponen ahí el resultado y listo, después grafican, se fijan en la tablita y ya tienen todos los resultados. ¿Sí? Sí, decime, Tomás. En la tablita de, por ejemplo, la posición del camión, que es la de MRU, como dijiste, tipo, nos alcanzaba, con, por ejemplo, poniendo 0, 1 y 2, que nos alcanzaba. Pero después, sí. Para realizar la parte del gráfico, que es MRV, vos decís que es preferible tomar valores que se pasen del valor que tomamos nosotros de referencia, que es 11,12. Y sí, porque si no, como si vos tomás solamente 0, 1 y 2, ¿no? Valores menores a ese valor. Vos tomás valores menores, vos vas a hacer el gráfico
y el gráfico se te va a cortar. A ver, para. Termina antes. Claro, el gráfico termina acá. ¿Y Es cómo como me que nunca demostrás vos? demostraste que conectó, que se Claro, encontraron los dos. exactamente. Claro, Vos, claro. vos sí, sabés que uno te da una parábola y otro una recta, pero no me estás dando ninguna solución gráfica ahí. Me estás graficando dos movimientos. Clarificando nada. Claro, de ese gráfico yo lo miro y digo, de ahí no me diste ninguna respuesta. Es para eso que es preferible siempre tomar algunos valores antes, algunos valores después, y que entre medio de eso te esté la respuesta a lo que te estamos pidiendo. Okay. Bueno, parecía que a todos más o menos les había salido, y si bien salió, creo, y que les habían dado los resultados, habían un par de cositas ahí que habían quedado en el tintero, así que menos mal que lo hicimos. Bueno. Profe, una preguntita más, y no Sí, me obvio. molesto. Cuando decía el enunciado, decía analizar gráfica y analíticamente, pero las Sí. preguntas correspondían a tanto posición como velocidad. ¿Yo ahí tenía que hacer también el gráfico de velocidad o solamente con el de... No, perdón, solamente con solamente el... para el encuentro, ¿sí? Sí, no se preocupen. Podrían haber hecho también el gráfico para la velocidad, pero no. Nosotros Es nos que me fijamos quedó más. esa duda, pero como Sí. no lo sabía, directamente puse el de posición y listo, pero Mm. no sé si era necesario, por eso. Gracias. No, lo importante es que puedan resolver el encuentro, ¿sí? De manera gráfica. Bueno, ¿qué más? Bueno, estamos llegando ya al último tema, ¿sí? El último tema que vamos a ver hoy, nosotros estuvimos viendo hasta ahora, que era lo que pasaba con movimientos horizontales, ¿sí? A ver que no me engancha esto. Presentación desde la... Bueno, a ver qué está pasando. Vimos, a ver si lo pongo de nuevo. Ahí estamos. Nosotros habíamos estado viendo todos casos de movimientos que, como habíamos visto al principio, se desarrollaban en una sola dimensión, o sea que no teníamos movimientos como, por ejemplo, algo que se desarrollara tanto en el eje X como en el eje Y. Estábamos todos utilizando solamente un eje de coordenadas de posiciones que lo llamábamos X. Estábamos trabajando con magnitudes vectoriales que tenían una dirección y sentido que lo poníamos con el versor Y. Y resulta que ahora hay movimientos que se desarrollan de la misma manera que un MRV, porque en realidad es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y es el que los denominados tiros verticales. Entonces, estos tiros verticales son un caso particular de los MRV, a veces están tomados directamente como si fuera otro tema. Yo lo pongo dentro siempre de la misma presentación porque es un MRV, pero son los que ocurren cerca de la superficie terrestre en dirección vertical. Entonces ahí vemos a alguien que no está, un móvil que vendría a ser la pelota, que no está en dirección horizontal, sino que nosotros la lanzamos hacia arriba. Vamos a ver cuando tengamos este tipo de movimientos que el cuerpo del móvil que se desplaza hacia arriba, la velocidad va a ir disminuyendo a 9,8 metros sobre segundo por cada segundo que pasa. Va a pasar también, esto todo, acuérdense, modelizado, no estamos tratando la fricción con el aire y otro tipo de cuestiones, entonces solamente estamos tomando algo que después vamos a ver que es lo que nosotros llamamos la aceleración de la gravedad. Vamos a ver que cuando el cuerpo empieza a bajar, se va a desplazar hacia abajo y la velocidad va a aumentar de a 9,8 metros sobre segundo por cada segundo tiempo que pasa. Entonces fíjense que la velocidad va a disminuir cuando lo tiramos hacia arriba o va a aumentar cuando lo tiramos hacia abajo, una misma cantidad. El cuerpo experimenta una fuerza de atracción que le imprime la aceleración tanto cuando asciende como cuando desciende. Y esta aceleración es la aceleración de la gravedad, que el módulo es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado.
Esto tiene que ver justamente, bueno, como decíamos ahí, con la fuerza de atracción que le imprime, que tiene que ver con todo lo que está cerca de la superficie terrestre, ¿no? Esta aceleración de la gravedad es 9,8 acá en la Tierra. Si nosotros vamos a la Luna, la aceleración de la gravedad es otra, y si vamos a otros lugares, bueno, no sé si está probado experimentalmente, pero hay otras aceleraciones de la gravedad. Profe, Sí. que sea una aceleración significa, por ejemplo, si yo tiro un objeto, nunca deja de aumentar su velocidad, porque es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, es una aceleración. Sí, es una aceleración, exactamente. Pero lo que pasa es que si vos lo tirás hacia arriba, esa aceleración es negativa, entonces la velocidad va disminuyendo. Si hay una aceleración constante, significa que lo que disminuye y lo que aumenta va a ser la velocidad. Profe. ¿Sí? Cuando, o sea, cuando disminuye o aumenta la velocidad, ¿es segundos, no es segundos cuadrados? ¿O es segundos cuadrados también? No, dice que aumenta la velocidad en 9,8 metros sobre segundo por cada segundo que pasa, ¿sí? Entonces también Entonces es eso le da el segundos cuadrados. segundos al cuadrado de la aceleración, ¿sí? Tenés un delta V, una variación de velocidad, que es el metro sobre segundos, dividido un delta T, que es un tiempo. Entonces se dan metros sobre segundos al cuadrado. Esto es lo mismo que veíamos nosotros. Fíjense que las aceleraciones son en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la aceleración de la gravedad no puede tener una unidad distinta. Esto de la aceleración de la gravedad, nosotros vamos a ver que las ecuaciones para describir un movimiento de tiro vertical, las ecuaciones que lo van a describir son las que corresponden a cualquier MRV. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que vamos a tener es que nosotros, en vez de decirle, bueno, la aceleración del móvil es de tanto, o como cuando decíamos en un movimiento horizontal, el auto parte con una velocidad, con una aceleración de tantos metros sobre segundos al cuadrado, nosotros tenemos que saber que los movimientos verticales, la aceleración va a ser siempre la misma y va a ser de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, aunque nosotros no se las especifiquemos. Es probable que por ahí les pongamos, para hacer más sencillos los ejercicios, que la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Pero la realidad es que si nadie les dice nada, ustedes tienen que tomar el valor de la aceleración como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que tenemos el valor de la aceleración fijado de antemano, que es el de la gravedad, y la gravedad va hacia abajo. Fíjense que el signo de la aceleración va a depender del sistema de referencia que se elija. Yo pongo que la aceleración es hacia abajo, y después nosotros vamos a ver que dependiendo del sistema de referencia, esa aceleración le tenemos que poner signo positivo o signo negativo. Eso no se preocupen, que hoy vamos a ver qué es lo que pasa con la aceleración con diferentes sistemas de referencia. Entonces, para que ustedes vean cuál es como la reglita que ustedes pueden asumir cuando tengan que ver cuál es el signo que va a ir acompañando el módulo de la gravedad. Pero bueno, nosotros lo que nos tiene que quedar en claro es que tiro vertical y caída libre son un MRV. Entonces, ¿cuántas ecuaciones horarias voy a tener? Dos. Dos. Una de posición en función de tiempo y una de velocidad en función de tiempo. Ahora, si las posiciones se dan sobre un eje vertical, en vez de X, a las posiciones yo las voy a llamar Y, porque voy a estar utilizando un eje Y. Y la dirección en el sentido que se la damos con el versor y el signo, el versor va a ser el versor J. ¿Sí? Porque acuérdense que el versor que acompaña al eje Y es el versor J. O sea que esas son las diferencias que vamos a tener con respecto a un movimiento horizontal. Si yo les estoy diciendo que es un MRV, cuando yo grafique la velocidad en función del tiempo, ¿cómo va a ser ese gráfico? Una parábola. Cuadrática. La velocidad en función del tiempo. Lineal. La velocidad es lineal. Ahora, las posiciones en función del tiempo van a ser una parábola, ¿sí? Lo único que va a cambiar es que cuando nosotros hagamos nuestro gráfico, en el eje vertical, en vez de figurar X, van a figurar posiciones en Y, y en el eje horizontal siempre va a seguir figurando el tiempo. Bueno, al caso particular de MRV, donde la dirección del movimiento es perpendicular a la Tierra, se lo denomina tiro vertical. Ahora, este tiro vertical, aparte, tiene como otras denominaciones dependiendo las condiciones del movimiento. Si nosotros vemos el esquema que está a la izquierda, vemos que el muchacho este está lanzando una pelota hacia abajo.
el tiro vertical hacia abajo, se arroja el objeto con una velocidad distinta de 0. O sea, yo no la estoy dejando caer, la estoy tirando hacia abajo con una velocidad. Ese es el tiro vertical hacia abajo. Después, si vemos la segunda imagen, el muchacho está lanzando la pelota hacia arriba, o sea que hay un tiro vertical hacia arriba, donde se arroja el objeto con una velocidad también distinta de 0. Porque si nosotros no le imprimimos una velocidad inicial, o sea, nunca sale disparado el objeto. La pelota llega a un momento donde llega a la altura máxima, la velocidad se hace 0 y empieza a caer. O sea que nadie la está tirando con una velocidad desde esta que es la altura máxima, sino que se está dejando caer con velocidad inicial igual a 0. Y eso se le llama caída libre, que es un caso particular del tiro vertical donde la velocidad inicial es 0. Cualquiera de todos los casos son tiros verticales. El de la caída libre a veces se pone tiro vertical y caída libre porque tiene esa denominación de caída libre. Pero si nosotros decimos tiro vertical, está bien, porque es un tiro vertical. ¿Sí? Pero esas son las 3 condiciones que se pueden llegar a dar. Que nosotros, bueno, si arrojamos hacia arriba, siempre tenemos que saber que es con velocidad inicial, y cuando el objeto cae, puede ser con una velocidad inicial distinta de 0 o con una velocidad inicial igual a 0. ¿Sí? Esto igual siempre está bien detallado, se dice se deja caer un cuerpo, cuando se deja caer significa que es con velocidad igual a 0, inicial, o se tira un objeto hacia abajo con una velocidad inicial, se les remarca que tiene una velocidad inicial. En eso no creo que vayan a tener ninguna confusión. En los 3 casos la aceleración, no hace falta que se las indiquemos, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo. Fíjense que yo les sigo remarcando, sí, siempre es así. Yo les sigo remarcando el módulo de la aceleración de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, porque después que ustedes me hablen de una aceleración negativa o positiva, acuérdense que tiene que ver con el sistema de referencia que adopte cada uno en su ejercicio. Pueden adoptar en el mismo ejercicio, 2 sistemas de referencia diferentes, y que uno le quede la aceleración positiva y a otro le queda negativa. Bueno, supongamos que la pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad inicial de 2,45 metros sobre segundo. Para describir el movimiento que realiza la pelota, lo que necesitamos saber es cuáles serán las 2 ecuaciones horarias que van a describir ese movimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es poner un sistema de referencia. ¿Sí? El sistema de referencia en este caso va a ser un eje vertical, donde nosotros le vamos a marcar cuál va a ser el origen y cuáles van a ser las posiciones positivas. Lo importante del sistema de referencia, y una sugerencia que hacemos en general, es utilizar el sentido positivo del sistema de referencia, del sistema de coordenadas coincidentes con el sentido que tiene la velocidad inicial. Si acá la velocidad inicial es de 2,45 y el movimiento es hacia arriba, yo lo que considero es que las posiciones positivas van a ser hacia arriba, ¿sí? Esto significa que si yo estoy lanzando el objeto hacia abajo, o sea, el movimiento va a ser hacia abajo, yo pongo mis I positivas hacia abajo, ¿sí? Esta es como una sugerencia para que ustedes no se confundan tanto, decir, bueno, la velocidad inicial del movimiento va hacia arriba, bueno, tomo las coordenadas hacia arriba, ¿sí? Como siempre es una sugerencia y es lo que a nosotros nos parece que genera menos inconvenientes, después está a gusto del consumidor lo que quiera hacer. Bueno, acá ponemos como posición inicial la posición desde donde se lanza la pelota, porque no nos indica ninguna otra cosa, así que yo, si después en la ecuación de la posición voy a tener una posición inicial, mejor que sea 0 a que tenga un valor. La velocidad inicial es 2,45 metros sobre segundos, y si va en el mismo sentido que el sistema de referencias va a ser positiva, y fíjense que la aceleración siempre va hacia abajo. Entonces en este caso la aceleración es negativa porque va contraria a mi sistema de referencia. Y esto lo que yo les hago siempre muy gráficamente es, sistema de referencia hacia arriba, gravedad hacia abajo, son los dos opuestos. Entonces si uno es positivo, el otro es negativo. Si nosotros tomamos un sistema de referencia con los I positivos hacia abajo, positivos hacia abajo, gravedad hacia abajo, los dos van hacia el mismo lugar, los dos positivos, ¿sí? Fíjense ustedes hacia dónde indican las flechitas de la gravedad y de la posición. La gravedad, siempre la flechita va a estar indicando hacia abajo. Entonces en este caso es negativa. Bueno.
Nosotros ahí tenemos las dos ecuaciones generales. Si a mí me preguntan, ¿cuáles son las ecuaciones generales de un MRV? Son estas, velocidad y posición. Cada una con su versión vectorial, y ahí están completas. Una es una ecuación lineal y otra es una cuadratica. Entonces, si vamos a completar nuestra ecuación de velocidad en función del tiempo, tenemos que la velocidad inicial es 2,45 metros sobre segundos, en este caso versor J, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado versor J por el tiempo. Este menos, justamente porque la gravedad es negativa. Esta es la primera ecuación horaria. Después, vamos a la ecuación horaria de la posición, y tenemos 2,45, posición inicial es 0. Velocidad inicial es 2,45 metros sobre segundo versor J por el tiempo, menos un medio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado versor J. Esto, les quiero decir, que ustedes lo pueden poner de dos maneras. Ustedes cuando este término, que dice más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, si ustedes tienen la aceleración negativa, directamente pueden poner, como les puse yo, menos un medio de 9,8, Bueno, se los voy a completar mejor. O pueden poner más un medio de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado versor J por T al cuadrado. Estas dos formas, cualquiera de las dos está bien. A algunos les hace menos complejo el tema si directamente le ponen el signo negativo acá, y otros dicen, bueno, no, yo prefiero dejar el signo negativo acompañando a la gravedad, cosa de no confundirme. Nunca pongan un signo negativo acá y aparte el signo negativo a la gravedad. O sea, el signo negativo o lo ponen adelante o se lo ponen a la gravedad, nunca las dos cosas, ¿sí? Yo en general siempre lo utilizo de esta manera. Cuando sé que la aceleración es negativa, directamente le cambio el signo al término adelante. Pero bueno, tenemos un medio 9,8, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Acá todavía podemos hacer una simplificación más, que es dividir este 9,8 dividido 2, y nos queda que la ecuación de la posición en función del tiempo es 2,45 versor J por el tiempo, menos 4,9 metros sobre J por el tiempo al cuadrado. Acá obtuvimos cuál es la segunda ecuación horaria. Fíjense que es lo mismo que hacerlo en un movimiento horizontal, ¿sí? No estamos viendo ecuaciones nuevas, ni términos nuevos, es siempre lo mismo. Lo que sí es importante es que las mismas ecuaciones van a ser las mismas para todo el recorrido de la pelota. No importa si la pelota, cuando yo la tire el movimiento, yo les estoy preguntando cosas cuando el movimiento va hacia arriba o cuando la pelota empieza a caer, ¿sí? Porque ustedes cuando yo voy a describir el movimiento de esta pelota hasta que la pelota suba y llegue hasta el piso, nosotros las ecuaciones horarias las tomamos por las condiciones iniciales estas. El sistema de referencia es este, las condiciones iniciales son estas, y yo ya armé mis dos ecuaciones horarias. Estas ecuaciones horarias, que yo siempre se las recuadro, y les digo, ustedes no tocan más ni un valor ni un signo de esa ecuación horaria. Les vamos a preguntar un montón de cosas que tienen que ver con el movimiento cuando la pelota va hacia arriba o hacia abajo, pero ustedes nunca más vuelven a tocar estas ecuaciones, ¿sí? Porque después empieza a pasar que por ahí dicen, pero cuando la pelota va hacia abajo y la velocidad es positiva, y entonces ¿qué hago con la gravedad? Bueno, ustedes, estas son las ecuaciones. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el movimiento, la pelota empieza a caer en vez de ascender. Pero bueno, hasta acá, ¿cómo me siguieron? Sí. Bueno. Sí. Perfecto. Bueno, continuamos. Calculemos ahora la velocidad y la posición para estos distintos tiempos, para un tiempo de 0,2 segundos y para un tiempo de 0,3. Lo que vamos a tener que hacer es en nuestras dos ecuaciones horarias, donde dice tiempo, ponerle el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces vamos a reemplazar qué pasa con el tiempo de 0,2. Reemplazo el tiempo, acá en 0,2, y me da que la velocidad es 0,49 metros sobre segundo versor J. ¿Esto qué significa? Que la pelota va ascendiendo, porque la velocidad es positiva.
Si la velocidad es positiva cuando las y son positivas hacia arriba, la pelota va ascendiendo a los 0,2 segundos. Ahora vemos, cuando yo le pongo 0,3 segundos y lo reemplazo, vea que la velocidad es negativa. Me da 0,49 negativa. ¿Qué significa esto? Que ya pasó la parte en que estaba volviendo para abajo. O sea, ya Está terminaba de bajando. volver. Está Ya bajando. terminaba de bajar. Muy bien, Está volviendo. entre 0,2 segundos y 0,3, Entró en caída libre. claro, la pelota llegó a su máxima altura y empezó a caer. Entonces la velocidad ahora me da negativa porque está apuntando hacia abajo. Y acuérdense que mi sistema de referencia estaba apuntando hacia arriba positivo. Bueno, y vamos a ver qué pasa con las posiciones. Profe, elegiste reemplazar en esa porque es la más sencilla, ¿no? Es lo que hacía siempre. ¿Por qué no? Porque me estaban pidiendo las velocidades. Ah, La velocidad y la posición. Ahora velocidad, vamos a ver la qué pasa posición. con las posiciones, ¿sí? Profe, Vamos a ver con la posición. Sí. Si volás B a 0, ¿no te daría directamente el tiempo en sí en el que tardaría en llegar a caída libre? Sí. ¿O me equivoco? Sí, está bien. Eso lo vamos a ver después, cómo le denominamos altura máxima a ese punto, justamente. Sí. Bueno, ahora tenemos que la posición para 0,2 segundos, acuérdense que acá hay un término que está al cuadrado, entonces 0,2 segundos todo al cuadrado. Me da que la posición esa es 0,29 metros versor J, que está bien, porque nosotros dijimos, bueno, a los 0,2 segundos todavía va subiendo, la posición es positiva. Ahora, a los 0,3 segundos, nosotros reemplazamos 0,3 segundos y resulta que la posición también me da positiva. ¿Qué significa? Que pasó por el mismo lugar. Está en el mismo plano del eje Y. Que fue y volvió, en realidad. O Que sea fue y volvió. En el mismo lugar, uno está La posición yendo para inicial arriba y la otra está yendo para abajo. Pasó por el mismo lugar. Exactamente. Lo que tenemos es que, fíjense acá, para 0,2 segundos y 0,3 segundos tengo la misma posición. La posición siempre me sigue dando negativa porque está del 0 para arriba. Pero la velocidad cuando sube es positiva y cuando baja es negativa. La misma posición, pero en distintos momentos. Exactamente. Esto es lo que tiene el tiro vertical. Y ustedes cuando tengan que resolver ecuaciones cuadráticas, y yo les pregunte, ¿en qué momento pasa por la posición, por ejemplo, 10 metros? En otro ejercicio, en este no porque no llega. Pero si yo ponerle en este, yo les digo a los 0,15 metros, ¿en qué momento pasa por 0,15 metros? Ustedes van a resolver una cuadrática y les va a dar dos valores. Y les va a dar dos valores positivos. ¿Cómo? Chicos, están los micrófonos prendidos. Entonces les va a dar dos valores, cuando fue y cuando volvió, pero pasa siempre por la misma posición. Entonces, bueno, ahí es lo que sacamos recién como conclusión, que es que la pelota pasa por la misma posición en dos instantes de tiempo distintos. A los 0,2 segundos la velocidad positiva nos indica que está ascendiendo, ya que se mueve en el sentido positivo el sistema de coordenadas utilizado, y a los 0,3 segundos la velocidad negativa nos indica que está descendiendo, ya que se mueve en sentido negativo. Pero igual ya como que más o menos, quizás porque ustedes obviamente ya estuvieron leyendo, ya tienen algunas cuestiones bastante ahí como sabidas, por ejemplo, que recién me pudieron decir también que esta cuestión de la altura máxima, si yo que ahora vamos a resolver. Bueno, Esto queda fíjense, graficado como una parábola, ¿no? Sí, ahora también vamos a ver los gráficos, no se preocupen. Vamos a ver ahora esto que me hablaban recién de la altura máxima. Por lo que vimos anteriormente, debe haber entonces un instante de tiempo en el que la pelota, como decimos, pega la vuelta. Al punto más alto que alcanza un cuerpo se lo denomina altura máxima, que nosotros lo vamos a llamar I máxima, o también lo van a encontrar como H máxima. En ese punto la velocidad es nula. O sea, por la aceleración de la gravedad, cuando va subiendo la velocidad va disminuyendo y llega a cero. A partir de ahí empieza a caer la pelota. Entonces tenemos una altura máxima. Sería el vértice de la parábola. Muy bien, exactamente. Entonces tenemos acá
la altura máxima para un tiempo, que lo llamamos tiempo en la altura máxima, y la velocidad es 0. Ese es el dato que tenemos, ¿sí? Que la velocidad final va a ser 0. Entonces, si nosotros la ecuación de la velocidad en función del tiempo la igualamos a 0, tenemos el tiempo para la altura máxima. Entonces, acá tenemos nuestra, fíjense la ecuación, que no la toco, no le hice nada. Si esta la igualamos a 0, pasamos el 2,45 para el otro lado, negativo, me queda menos 2,45 y paso el 9,8 dividiendo como menos 9,8. Termino acá resolviendo cuál es el tiempo de la altura máxima, que me da 0,25 segundos, que es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, que está acorde a lo que nosotros veíamos, porque 0,2 subía, 0,3 bajaba. Bueno, en la mitad tenía que estar el tiempo en el que la pelota llegaba a su altura máxima. Bueno, ahora, ¿cuál es la altura máxima? Lo que tenemos que hacer es reemplazar ese tiempo de la altura máxima en la ecuación de la posición, o sea que resolvemos para 0,25 segundos cuál es la posición máxima. La posición de la pelota para la altura máxima me da que es 0,306 metros versor J. Esto es muy importante que ustedes se acuerden que tienen acá un dato que es cuando les preguntan cuál es la altura máxima, por ahí ustedes van directamente a agarrar la ecuación de la posición y se encuentran con que les falta el tiempo. Bueno, acuérdense que lo que tienen que hacer es igualar a 0 la ecuación de la velocidad. Profe, Sí. ¿podrías volver a explicar cómo llegaste a 0,25 segundos? Sí. Ustedes tienen acá, se los voy a explicar así. Bueno, no les puse el paso porque bueno, es como una cosa matemática, pero ya no son los primeros que me preguntan, entonces los voy a poner para otra presentación. Tenían 0 es igual a, bueno, ahora me olvidé cuánto era. 2,45 metros sobre segundo. Ah, perfecto, muchas gracias. 2,45 metros sobre segundo. Menos 9,8. Sí, versor J, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por tiempo de la altura máxima. Sí. Entonces, si ustedes tienen que resolver esto, lo que hacemos es pasar para el otro lado, les queda menos 2,45 es igual a menos 9,8. Y ahora, ¿cómo despejan el tiempo de la altura máxima? Pasás dividiendo el 9,8, menos 9,8 versor J. Claro. Me queda menos 2,45 metros sobre segundo versor J, o sea, este versor con este versor ya lo podemos sacar. Dividido menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, lo que me da es el tiempo de la altura máxima. Este con este se hace, menos con menos hace más, y entonces me termina dando un tiempo positivo. 2,45. ¿Sí? 2,45. No me acuerdo cuánto. 0,20. Ah, 0,24. 0,24,5. Ahí está. Bueno, entonces esa es la manera con la cual ustedes tienen que proceder para sacar esto. Acuérdense que qué pasa con los signos, esos menos con menos que se hace más y bueno. Y acuérdense que nosotros nunca trabajamos con tiempos negativos, entonces si en algún momento alguna ecuación les llega a dar con un tiempo negativo, chicos, revisen la ecuación. Bueno, estábamos acá, ya sacamos la altura máxima. Vamos a seguir preguntando cosas sobre el mismo ejercicio. Si la altura del muchacho es de 1,80 m, ¿cuál será la velocidad con que la pelota llega al suelo? ¿Qué hacemos? Considerando que la pelota está a 1,80 o la altura de la persona. Sí, mira, nosotros tenemos... Nosotros las ecuaciones, fíjate que acá
yo tomé, las ecuaciones no las cambio, entonces mis consideraciones iniciales eran estas, es que la A ver. posición inicial es 0. ¿Podés cambiar Cambia la el posición sistema de inicial. referencia? Claro, cambiar la posición inicial a donde fue la altura máxima. No, yo no quiero cambiar el sistema de referencia, porque yo ya adopté mi sistema de referencia y ya tengo mis ecuaciones. Si yo cambio el sistema de referencia, implica que tengo que cambiar todas mis ecuaciones. Profe, usted está pidiendo que arreglemos la velocidad en el momento en el que la pelota está menos 1,80 m. Eso está Claro, pidiendo. bueno, pero fíjense, sí. Lo que intento que vean es esto. Si yo no cambio mis ecuaciones, tengo la ecuación que yo traigo de la posición en función del tiempo. Yo digo, yo no quiero tomarme el trabajo de poner otro sistema de referencia, de sacar otras ecuaciones. Mi ejercicio es el mismo. Entonces, partiendo de esas consideraciones, si yo tiro la pelota desde 1,80 m, no le cambio la posición inicial a la pelota. Lo que hago es decir, bueno, cuando llegue al piso, ¿cuál va a ser la posición? La posición va a ser menos 1,80, porque si acá está el 0 y las posiciones se van haciendo cada vez más positivas hacia arriba y hacia abajo son negativas, entonces cuando llega al piso va a estar en un menos 1,80 metros. ¿Cuál va a ser la velocidad? Pero ¿cómo sabemos que está en el piso y no en un momento bajando? Dice, si la altura del muchacho es de 1,80, ¿no? ¿Cuál será la velocidad con que la pelota llega al suelo? Okay. Sí, pero es que suponemos que lo tiró desde su cabeza. Claro, estamos suponiendo que lo tiró desde su máxima altura, claro. Habría que multiplicar 1,80 m por 9,8 y agregárselo a la unidad anterior. ¿Y por qué? Hay que reemplazar el 0 en el tiempo ¿De dónde sacás de la eso? ecuación, profe. Porque, porque la pelota siguió acelerando hacia el piso. Sí, pero si vos, tomando las ecuaciones, o sea, si yo les digo, con esas dos ecuaciones que planteamos al principio, ustedes resuelven todo el ejercicio, sea lo que sea que les estemos preguntando. ¿Y si averiguás el tiempo y después lo cambias por la velocidad, por la segunda ecuación que sería velocidad? Bien. Muy bien. A nosotros nos está preguntando cuál es la velocidad con que la pelota llega al piso, ¿no? Y nosotros vamos a nuestra ecuación de la velocidad y resulta que no sabemos ni el tiempo que tardó la pelota en llegar al piso y tampoco sabemos cuál es la velocidad. Entonces, la ecuación de la velocidad no nos va a servir. Pero nosotros tenemos como dato que la posición final, cuando la pelota llega al piso, es de menos 1,80 metros. Entonces, nosotros agarramos nuestra ecuación de la posición y reemplazamos la posición final por 1,80, por menos 1,8. Menos 1,8 metros versor J. Planteamos, nuestra velocidad inicial es siempre la misma, menos 4,9, no tocamos nada de la ecuación. Pasamos el menos 1,8 al otro lado, fíjense que tenemos una ecuación cuadrática. ¿Qué hacemos con esta ecuación cuadrática? Si yo quiero despejar cuál es el tiempo, tengo que utilizar, de nuevo, tengo que hallar la resolvente y buscar cuáles son los tiempos esos para el cual la pelota está en menos 1,80 metros. Bueno, esto es lo mismo que hacíamos en los movimientos horizontales. Al tratarse de una ecuación cuadrática, hallamos el valor del tiempo mediante la resolvente. Acuérdense que cuando ustedes tenían una cuadrática y tenían a por x al cuadrado más b por x más c, a, si tiene un signo menos, lo tienen que tomar con el signo menos, como está acá, que es menos 4,9. Después b y c lo tienen con signos positivos, pero si b fuera menos 2,45, acuérdense que en la ecuación acá tienen que reemplazar por menos 2,45. Bueno, y acá yo resuelvo esta cuadrática y resulta que me da dos tiempos. ¿Cuál tomo estos dos tiempos? El positivo, porque el tiempo no puede ser negativo. Muy bien. Importante, como ya saben, no existe el tiempo negativo, por lo que 0,4 segundos no es una respuesta posible. ¿Por qué igual me da un menos 0,4? Porque esta es una ecuación cuadrática. O sea, la ecuación cuadrática en matemática me va a dar una parábola completa. Ahora, parábolas para tiempos negativos nosotros no vamos a tener, es como que físicamente esa parte de la parábola, por más que matemáticamente se pueda resolver, en física no tiene sentido. Entonces, tomamos ese tiempo de 0,9 segundos, que ¿qué tiempo es? El tiempo que tarda en hacer qué recorrido. Y desde la cabeza hasta el piso. De vuelta. Desde que yo lanzo la pelota, va hacia arriba, vuelve a caer. Toda esa vuelta
me da que es 0,9 segundos. Y yo no hice ningún sistema de referencia, no utilicé algo cuando el movimiento era hacia arriba, algo cuando el movimiento era hacia abajo. La ecuación solita me dio el tiempo para todo el recorrido. Y me dice que tarda 0,9 segundos. Entonces ahora sí puedo ir a la ecuación de la velocidad y decir, bueno, si yo en la ecuación de la velocidad reemplazo esos 0,9 segundos, me da que la velocidad es menos 6,37 metros sobre segundo versor J. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me da negativo? Por el sistema de referencia. Por el sistema de referencia, muy bien. Si yo estoy llegando... Otra cosa que les aclaro, cuando nosotros preguntamos con qué velocidad llega la pelota al suelo, o sea, se entiende, a veces le ponemos con cuál es la velocidad de la pelota cuando llega al piso y nos ponen 0. Está bien que una vez que la pelota está en el piso está en 0 porque no está en movimiento, pero siempre le estamos preguntando un instante antes de llegar al piso cuál es la velocidad máxima que tuvo antes de chocarse contra el piso. Entonces no me pongan que la velocidad cuando está en el piso es 0, porque está mal. La velocidad acá es negativa porque está en contra del sistema de referencias, o sea que está bien que cuando me den la respuesta, que yo les pregunte cuál es la velocidad, no me pongan 0,37 metros sobre segundo, porque no solo que no me están dando la respuesta completa, sino que están obviando ponerme en qué dirección y sentido está esa velocidad. Así que es muy importante que lo que usted no le tengan miedo a los signos negativos, a poner un versor, ¿sí? Ustedes si les da esto, fíjense y piensen, ¿está bien con el sistema de referencia que me haya dado este resultado? ¿Coincide que uno va para un lado, el otro va para el otro? Bueno, sí, entonces lo dejo. La velocidad yo sé que tiene que tener dirección y sentido, así que ahí la respuesta está completita. Te hago una consulta, y en el caso de que la pelota pique, ¿arrancaría con esos 6,37 de velocidad? Y suponemos que sí, siempre suponemos que en el mismo punto tiene la misma velocidad. Sí. Gracias. Sí, de nada. ¿Se podría considerar la velocidad como un módulo y ponerlo en valor positivo? Y lo que pasa es que si yo te pregunto cuál es la velocidad, si yo no te pregunto cuál es el módulo de la velocidad, yo te estoy pidiendo que me pongas todo, que me pongas cuál es la dirección y el sentido también. ¿Sí? O Por sea, ejemplo, si si pedís la rapidez, Sí. ahí sería distinto. Claro, si yo te pido la rapidez, y de todas formas, si vos en una respuesta me decís, el módulo de la velocidad es 6,37 metros sobre segundo, la respuesta, o sea, se nota que tenés idea y noción de lo que me estás queriendo contestar, ¿sí? O sea que estaría bien si me contestás el módulo de la velocidad es ese, ¿sí? Porque en realidad el módulo de la velocidad en ese punto es 6,37. Después podría diferir cuál es el sistema de referencia si siempre nos termina dando el mismo valor. Pero si te querés tomar el trabajo de contestar algo distinto a lo que te estamos pidiendo, y como respuesta está bien. Y Creo que yo no bueno, entendí lo de menos 1,80. O sea, cómo lo reemplazó y eso. y porque Entienda por qué es si vos tenés, 1,80. y porque si vos decís, mirá, vos medís 1,80, ¿no? Y tu 0 está en la cabeza, ¿no? Y para arriba tenés 1,80, 1,90, 2 metros, 3 metros, bueno, este es el 0, 30 centímetros, 40 centímetros para arriba. Para abajo, ¿cuánto tenés? Tenés menos 10 negativo. centímetros, menos 20, menos 30, y cuando llegás a tus pies, tenés menos tu altura. Sí, por eso no debería, o sea, no entendí por qué es negativo. Y porque si vos el 0 lo tenés en donde está ahí la pelota, 0 para arriba te dan valores positivos, 0 para abajo te dan valores negativos. Es como cuando el ejemplo claro. es como el ejemplo de los móviles, que cuando un móvil arranca más atrás. O sea, Sí, el 0 no está en el piso, está en la mitad, entonces para abajo, Está en la hasta el mitad. piso va a ser negativo. No, el 0 está donde está ahí indicado que la posición inicial es 0. Vos podrías haber tomado Claro, y ahora tranquilamente el que tu 0 posición pasaría a ser inicial era... 1,80 y... O sea, ese sería el punto inicial. Por eso es negativo. Claro, no, porque es tu posición final, la posición final de la pelota Claro, la cuando llega posición al final piso. sería menos 1,80. Ahí entendí. Sí. Bueno. Y a esto nos falta la parte gráfica.
Bueno, tenemos nuestras dos ecuaciones horarias, reemplazamos por valores de tiempos, y esto es parte, fíjense la velocidad, lo que pasa. La velocidad empezaba siendo 2,45. A medida que pasaba el tiempo, la velocidad cada vez se hacía más chiquita, disminuía, hasta que en un momento se hace 0 y la pelota empieza a bajar. Entonces la pelota adopta cada vez valores más grandes de la velocidad, pero siempre más negativos, ¿sí? Porque empieza a caer con el sentido opuesto al del sistema de referencia. Entonces las velocidades van siendo cada vez más negativas hasta que llega a un punto donde llega al piso. Y lo mismo pasa con las posiciones. Las posiciones, a medida que pasa el tiempo, va ascendiendo, asciende, hasta que llega a la altura máxima, que es el vértice de esta parábola. Después empieza a descender, desciende, pasa por el 0, que era la cabeza del muchacho, y empieza a adoptar las posiciones cada vez más grandes, pero más negativas, hasta que llega a 1,80, que es el lugar donde terminan los pies del muchacho. Así que esto es una ecuación lineal, o sea que esto, la ecuación lineal de la velocidad tiene que ser una recta, ¿no? Yo no la puedo partir a esta y hacer que acá suba para adoptar velocidades positivas. Ustedes tengan fe que si hacen bien la ecuación, cuando reemplacen, no tengan miedo de graficar, porque está bien que en un tiro vertical en algún momento les den posiciones o velocidades negativas, que tiene que ver justamente con el sistema de referencia. Pero sí tienen que recordar que la velocidad es una ecuación lineal y que la posición es una cuadrática. Así que ejercicios de encuentro pueden haber en tiro vertical, sí, pueden haber también ejercicios de encuentro. De hecho, creo que tienen uno en como es en el apunte. Ustedes en movimientos verticales un auto arrancaba después de otro y les daban la aceleración y la velocidad inicial. Bueno, ahora les pueden decir que dos cosas se tiran con distintas velocidades o se tira 2 segundos después y en qué momento se encuentran mientras están cayendo. Que acuérdense que tienen que hacer lo mismo que en un ejercicio de encuentro de horizontal. O sea, lo que tienen que hacer es igualar posiciones, que ahora en vez de igualar X con X van a igualar Y con Y. Y bueno, es más o menos lo mismo. Igual, de todas formas, ustedes hagan ese ejercicio de encuentro, fíjense si les sale, si lo pueden plantear, y si no, la clase que viene es nuestra última clase, y ya tenemos, como es, para poder evacuar dudas que tengan con respecto a todos los movimientos, y también con cosas que hayan tenido previas. ¿Sí? Profe, ¿no se ve ningún tema nuevo la clase que viene? No, la clase que viene es solamente una clase de taller de consulta. ¿Sí? Lo que sí quiero hacer ahora es ver un ejercicio que ustedes tienen. Ustedes esta semana van a tener dos cosas para hacer. Un ejercicio semanal, como siempre, que es de tiro vertical, y van a poder hacer el simulacro también. Por eso van a tener dos cosas con las que ustedes ya van a venir la última clase vengan con consultas puntuales. Profe, no, en tal ejercicio, cuando armo la ecuación no me da tal cosa, no me digan, no pude encarar porque... Vengan con consultas puntuales y así podemos resolver lo máximo que se pueda. Pero hay un tema con algunos ejercicios de tiro vertical que quiero que veamos, que para eso vamos a ir al apunte. Ustedes tenían toda la guía adjunta de MRV, pero hay una parte donde dice caída libre y tiro vertical, justamente. Bueno, tienen una serie de ejercicios, y el último dice: desde un globo que se encuentra a 200 metros de altura y ascendiendo con una velocidad constante de 8 metros sobre segundo, se deja caer una moneda. Y nos dice, por ejemplo, el tiempo que tarda la moneda en llegar al suelo y la velocidad de la moneda un instante antes de chocar contra el suelo. Bueno, nos pide varias cosas, ¿no? Este tipo de ejercicios, si yo no les hago alguna aclaración, a veces es complicado hacer cuenta, porque es realmente complicado de entenderlo en un tiro vertical, ¿sí? Si ustedes tienen el globo,
Nos dice que el globo va ascendiendo con una velocidad de, era 8 metros sobre segundo. El globo va ascendiendo con una velocidad constante, ¿sí? O sea que, si nosotros miramos al globo, va con un MRU, ¿sí? No nos dice nada respecto de la aceleración, nos dice que va, si nos dice con velocidad constante, no sabemos cómo hace el globo para vencer la aceleración, la gravedad y todo, pero va con velocidad constante. Y dice que se deja caer una moneda. Bueno. A nosotros nos preguntan un montón de cosas de la moneda, entonces nosotros tenemos que analizar cuál es el movimiento de la moneda. Se supone que tenemos que saber cuál es la posición de la moneda y cuál es la velocidad de la moneda, ¿no? La velocidad en función del tiempo siempre, y la posición en función del tiempo. Bueno. Este globo nos dicen que está a 200 metros del piso, está a 200 metros de altura, o sea que respecto de algo que es el 0, este globo está acá en una posición igual a 200 metros. Ahí yo estoy suponiendo que yo tengo el i igual a 0 acá abajo, ¿no? Bueno, ¿cómo armamos estas ecuaciones horarias entonces? Vamos a la velocidad de la moneda. Voy a tener una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Yo tengo mis i positivos hacia arriba, entonces la aceleración de la gravedad, ¿cómo va a ser? Negativa. Negativa. Perdón, O sea, acá en vez de aceleración... ¿En la primera ecuación no tendría que ser y en vez de x? Sí. Tienes razón, me quedó el chip del movimiento horizontal. Ahí, bueno. Entonces, la velocidad de la moneda en función del tiempo. Velocidad inicial, ¿cuál es? No, no tiene, 0. ¿Por qué no tiene? Porque dice que se deja caer. Bueno. Ahora yo les pregunto, si ustedes ven pasar un auto con una persona adentro y el auto va a 120 kilómetros por hora, la Va 8 velocidad de metros la sobre persona... segundo. Negativos, ¿o no? No, ¿hacia dónde va el movimiento del globo? Arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces coincide con el sistema que nosotros le pusimos positivo. Entonces en el momento que la moneda se deja caer, la velocidad que trae la moneda es la velocidad del globo, que es la velocidad inicial. Y si el globo, su movimiento es hacia arriba, la velocidad de la moneda es de 9,8 metros sobre segundo versor J. Esa es la velocidad inicial. Nosotros cuando vemos desde afuera un móvil, como yo les digo, por ejemplo, un auto con una persona adentro, si el auto va a 120 kilómetros por hora, yo desde afuera veo que la persona que va dentro del auto también se mueve a 120 kilómetros por hora. Y si la persona se tira del auto, cuando el auto va a 120 kilómetros por hora, no sale despedido el auto con velocidad 0. Porque si no, no pasaría nada. Sale del auto, se tira del auto y caería exactamente donde se tiró. Sin embargo, si una persona se tira a un auto que va a 120 kilómetros por hora, no solo que se hace pelota, sino que no cae exactamente al lado. O sea que efectivamente la persona que viene adentro del auto viene con la misma velocidad del auto. Eso es como la teoría de la relatividad. Bueno, sí, tiene que ver con la teoría de la relatividad, también tiene que ver justamente de los movimientos. Cuando nosotros hablamos de sistema de referencias, nosotros trabajamos con sistemas de referencias inerciales, no inerciales, bueno, tiene que ver un poco con esas cuestiones, ¿sí? No me quiero meter mucho porque si no es como hacerle mucho lío en este momento. Pero bueno, ustedes tienen que la velocidad inicial de la moneda, ese son 8 metros sobre segundos, y hacia arriba. La gravedad está hacia abajo, o sea que fíjense que si está apuntando con el sentido opuesto al de los i positivos, la gravedad es negativa, o sea que tengo menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, versor J por el tiempo. Y ahí llamamos cuál es nuestra ecuación de la velocidad en función del tiempo.
Es muy importante que ustedes vean esto, que registren esto, que cuando, aunque me digan, se deja caer desde un objeto, desde un móvil que está en movimiento algo, uno entiende que si se deja caer la velocidad es 0, pero no. Trae la velocidad inicial del móvil que lo esté transportando, ¿sí? Es como si la tirás de un auto, ¿no? Si la tirás de un auto, va con la velocidad del auto. Claro. La velocidad inicial, sí. Sí. Profe. Sí. Y si yo la tiro con una velocidad, ¿tengo que sumarle con la velocidad Lo tenés que... del globo sería? Sí, la tenés que sumar. Sí. La velocidad Como inicial es que la el velocidad del globo más la velocidad con la que lo tiras. Claro, como que el ejercicio diga una persona tira con una velocidad inicial y después en el gráfico me tengo que dar cuenta que también es por el globo, por eso. Sí. Vos vas ascendiendo 8 metros sobre C1 y aparte lo tirás con una velocidad, le tenés que sumar las dos velocidades. Pero la velocidad con la que lo tirás no sería negativa. ¿No sería qué? Negativa. Claro, depende, si lo tirás para arriba y lo soltás, si lo tirás para arriba. No, si lo tirás para abajo. Y bueno, ahí sí. Si vos estás ascendiendo en el globo y lo tirás para abajo, la velocidad es negativa. Ahí la velocidad es negativa. Siempre va a depender hacia dónde. Depende con la velocidad con la que se tira. Claro, depende con el sentido de la velocidad hacia dónde se tire. Pero la velocidad también, ¿o no? O sea, la fuerza, por ejemplo, si porque el globo va a una velocidad ascendente, ¿no? Sí. Y si yo lo tiro con una fuerza que no supera la velocidad del globo, entonces arrancaría con velocidad positiva, ¿o no? Sí, lo que pasa es que ahí estás mezclando un montón de cosas. Estás mezclando una velocidad con una fuerza, con eso. Hay muchas posibilidades de lo que puede pasar con lo que uno, con la velocidad que le imprime a lo que está tirando, ¿sí? Porque eso va a depender de la velocidad con la que vos lo tires, qué pasa con la aceleración de la gravedad, y bueno, y ahí hacer una conjunción de las dos cosas, ver cómo disminuye o aumenta según la velocidad, si vos lo tiraste hacia arriba o hacia abajo, y ver que si, bueno, pueden pasar muchas cosas. Pero igual, en este tipo de ejercicios, nosotros le vamos a plantear que algo se deja caer de un lugar, de otro móvil, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes registren es esto. La velocidad inicial es siempre la del móvil desde donde se deja caer. Si no les vamos a poner dos velocidades, con una velocidad que yo lo tiro, con la velocidad que viene el globo, no. Eso no se preocupen. Otra cosa que les quería... Sí. Perdón, otro comentario. Ahí en el cálculo de velocidad, la velocidad inicial serían metros sobre segundo, ¿no? Sí, yo lo puse metros, ahora que lo veo está en metros sobre segundos al cuadrado, sí. Ahí estamos. Bueno, otra cosa que les quería decir era, entre las cosas que, que preguntan es, bueno, la velocidad de la moneda un instante antes de chocar contra el suelo, eso es más o menos lo que vimos recién. Fíjense esto. Si la moneda tiene velocidad inicial, significa que va a alcanzar una altura máxima, ¿sí? Donde la velocidad de la moneda va a ser 0, o sea que va a recorrer como un tramito más. Después, la velocidad con que la moneda llega al piso. Vamos a hacer vamos a armar la ecuación horaria de la posición en función del tiempo. Tenés que reemplazar con menos 200 metros, ¿no? Mirá, o con y cero, hay varias... con cero. Bueno, posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Hay distintas maneras de ver esto. Ustedes pueden asumir que I es igual a 0 acá y que la posición inicial es 200 metros. Si ustedes toman I positivo hacia arriba, porque yo siempre les digo, bueno, traten de tomar las I positivas hacia arriba que coincida con la velocidad inicial del movimiento, que es hacia arriba. Si ustedes toman acá I igual a 0, la posición inicial igual a 0,
En este caso, en el primero, la posición cuando la moneda llega al piso, ¿cuál va a ser? 0. ¿Y la posición inicial? 200. 200. Bueno, en este caso, en el segundo, la posición inicial es 0. ¿Cuál es la posición cuando la moneda llega al piso? Negativa. Menos 200. Menos 200. Perfecto, 200. chicos. Muy bien. Eso es lo que yo le quería hacer entender. Si ustedes, por ejemplo, tomaron un sistema así hacia abajo, porque alguno me podría decir, bueno, tomo hacia abajo, y toma como posición inicial 0. ¿Cuál va a ser la posición en el tercer caso cuando llega al piso? 200. 200 positivo. Y si alguno, por ejemplo, tomó como posición inicial 200 metros, en el cuarto caso, ¿cuál va a ser la posición final cuando llega al piso? 400. Perfecto, chicos. La posición es 400 metros. Porque algunos toman este sistema de referencia, como el 4, y ponen I200 acá, y abajo ponen I igual a 0. Y no puede ser, porque si cada vez son más positivos hacia abajo, si yo tomo I200 como posición inicial, la posición final, la moneda termina recorriendo esos 200 metros cuando llega al piso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo 3 sistemas de referencia distintos tienen que tener mucho cuidado cuál es la posición inicial y cuál es la posición final que utilizan para resolver el ejercicio. Bueno, una de las cuestiones de este ejercicio era que primero que reconozcan que la velocidad inicial no es 0 por más que se deja caer. Segundo, que ustedes, dependiendo del sistema de referencia que utilicen, tienen que tener mucho cuidado con cuáles son las posiciones iniciales y finales que utilicen. Y otro es que les pregunta, ¿a qué altura está el globo cuando la moneda llega al piso? Entonces, lo que ustedes tienen que sacar es cuánto tiempo tarda la moneda en llegar al piso, ¿sí? Una vez que ustedes tienen cuál es el tiempo total que la moneda tardó en llegar al piso, fíjense que el globo se mueve con un MRV. Entonces, ustedes tienen que hacer una ecuación de MRV para saber cuánto se desplazó el globo en ese tiempo. Tenés que reemplazar ese tiempo ¿Sí? en la ecuación de posición del globo. De posición del globo, o sea que no es la misma que la moneda, ¿sí? Porque la moneda tiene un movimiento con una velocidad inicial, con aceleración de la gravedad y todo, pero el globo dice que va con MRU, siempre tiene la misma velocidad, entonces tengo que armar la ecuación de posición para el globo, que es de MRU, y fijarme, todo el tiempo que transcurrió hasta que la moneda llega al piso, el globo cuánto fue ascendiendo, ¿sí? Así que acá parece que no, pero es un ejercicio también que tiene MRV y tiene MRU, ¿sí? Y estos ejercicios son bastante de la tipología que se puede llegar a tomar en un examen final, porque tiene varias complejidades, como ustedes pueden ver, diferenciar que tiene una velocidad inicial, tomar un sistema de referencia que acompañe lo que uno está queriendo contar, y bueno, así que este es muy interesante. Realmente no sé cuál es el ejercicio que adoptamos, que vamos a adoptar para que ustedes hagan como actividad esta semana, pero puede ser que sea muy similar también. Entonces no me gustaría que se traben en un ejercicio así, quería yo anticiparme un poco con este tema para que bueno, puedan avanzar lo más que puedan, ¿sí? Presten mucha atención, por favor, al signo de la gravedad y justamente a estas cuestiones de que si yo tomo un 0 en una posición, después si los lugares para abajo son negativos o positivos, dependiendo del sistema de referencia, bueno. Hay varias cosas a tener en cuenta, pero acuérdense siempre que podemos plantear con solamente 2 ecuaciones horarias todo el ejercicio, no... Yo ya sé que en el secundario me lo explicaron, partimos el ejercicio, hacemos un tiro vertical, una caída libre, pero nosotros queremos que entendamos que el movimiento es uno solo. Entonces, si nosotros tenemos o podemos hacer 2 ecuaciones horarias y con eso resolver todo, allanamos un montón el camino, no se confunden, no se traban más que nada con el signo de la aceleración, que es lo que les complica un poco más. Pero bueno, eso es lo más complicadito que tienen los movimientos verticales.
Bueno, hemos llegado a ver la totalidad de los temas. Por suerte llegamos bien con el tiempo en cuanto a que ahora les queda a ustedes terminar de resolver la guía de ejercicios. Poder hacer el ejercicio, por favor, lean bien las pautas del simulacro, ¿sí? Tómense un tiempo para leer bien todo lo que dice el simulacro, porque son las mismas pautas que ustedes van a tener para un final. Lean bien el simulacro. La idea del simulacro, obviamente, es que ustedes se sienten ya a hacerlo sin ninguna ayuda, o bueno, con las ayudas que ustedes van a tener, ¿no? De poder tener alguna formulita ahí, qué sé yo, y poder agarrarla a tiempo, pero decir, bueno, a ver, yo en 60 minutos, ¿puedo resolver esto? Y ponerse a resolverlo, ¿sí? Los ejercicios que están en la guía tienen, como siempre les digo, todo lo que a nosotros nos gustaría que ustedes sepan y puedan resolver un ejercicio, o sea que si ustedes hacen la guía completa, no debieran tener ningún problema para resolver los ejercicios de final. Los ejercicios de final se manejan dentro de toda esa variedad que tienen en la guía. Así que nada mejor que poder hacer los ejercicios de la guía. Y no quedarse con dudas, no resolverlo y bueno, a ver, me dio el resultado, sí, pero no estaba muy seguro del procedimiento, pero bueno, el resultado me dio, no se queden con ninguna duda. Si te dio el resultado, pero todavía seguís teniendo dudas del procedimiento, preguntalo. Y bueno, en la clase que viene, vengan con consultas, chicos. Ya es la última clase. La clase se va a armar con las consultas que tengan ustedes, con alguna que otra aclaración que yo les pueda hacer con respecto al simulacro. Y bueno, nada más que eso. Falta muy poquito. Aprovechen el tiempo que queda. Sé que tienen otras materias también y bueno, eso complica, pero la cosa es así. Traten, como siempre les digo, de resolver la guía y de eso no va a salir el final. Así que tengan confianza que si resuelven la guía están re bien encaminados. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, quiere preguntarme algo respecto a algún otro ejercicio, porque No, más temas ya hoy no vamos a ver. ¿No? ¿El simulacro a partir de cuándo va a estar? Y el simulacro, a ver, ya les digo. Déjenme ver porque justo mandó una nota al coordinador. La idea, bueno, como siempre, pone el coordinador que es habilitarlo como una actividad semanal, ¿sí? Habilitarlo el sábado y dejarlo entre el sábado y domingo y dejarlo hasta el miércoles, cosa que ya el miércoles ustedes puedan cerrar con todo y nosotros podamos ver más o menos cómo les fue, más o menos, y ya el jueves, porque yo el jueves le tengo que dar devolución a los chicos que tengo los jueves, así que cerramos todo el miércoles y jueves y viernes ya quedamos para las últimas consultas. Y ustedes tienen la última clase que es el 19, que es un viernes, y ya el lunes tienen el examen, así que ya cuando vengan el viernes tienen que venir sin duda, chicos. Tienen que venir a saludarme nada más. Igual, de todas formas, acuérdense que el final va a ser, me parece que ya pusieron el horario a las 16 horas, creo, ¿eh? Sí, me parece que sí, que lo mandaron a las 16. Bueno, y va a haber una sala Zoom donde vamos a estar solamente, no para responder, obviamente, consultas que tengan que ver con los enunciados son muy claros, así que solamente nos vamos a juntar en ese Zoom los que quieran, por si tienen alguna dificultad con respecto al Wi-Fi y todo eso, o les pasa algo con el cuestionario, para que en el momento puedan avisar. Acuérdense que lo que no se avisa por ese Zoom, no se puede avisar por otra vía, porque... ¿Los 3 exámenes? Me parece, no sé si de los 3, me parece que el Creo de física era a que, las 16. por lo que dijeron, el de introducción es a las 10. Si este es a las 4, el de matemática probablemente también sea a las 4. A las 10 de la mañana. Ese es el horario que habían dado antes. ¿El de introducción es un día de semana o es un sábado? Un sábado. Bueno. Y yo calculo que si ustedes tienen el final el lunes, bueno, y la otra semana tienen recuperatorio, como mucho ese lunes ya tienen que tener la fecha, ¿sí? El lunes siguiente. Bueno. Hoy, bueno, terminamos temprano, no hicimos break, pero
pero ya por suerte tenemos tiempo de terminar con todos los temas tranquilos, así que vayan a descansar un rato el fin de semana largo, pero bueno, no sé si van a poder olvidarse mucho de las cosas de la facu. Aprovechen, terminen de hacer todo y nos vemos el viernes que viene ya con las últimas definiciones, ¿sí? Dale, profe. Dale, profe. Tranquilos, Buen fin que de. tengan un buen fin de Buenísimo, semana. profe.